Días, buenas noches en el momento en que estén viendo esto. Hoy vamos a dar un breve pantallazo a lo que es la novela histórica. Yo soy Damián Fernández, estudiante de profesorado de lengua y literatura, y hoy voy a estar con ustedes. Bueno, primero que nada hay que definir qué es la novela histórica. La novela histórica es un relato ficcional que sitúa sus eventos en un contexto histórico específico. Por ejemplo, se puede decir que una historia pasa en 1810, pero, hay un gran factor que hay que tener en cuenta. Se sitúa en un contexto histórico, pero se pueden modificar los acontecimientos que pasan, se modifican los personajes o incluso las decisiones de los personajes. Por ello es que el lector muchas veces duda sobre si lo que está leyendo es de verdad o de mentira, porque el autor justamente de la obra tiene en cuenta todo lo que sucede en ese contexto histórico, es decir, la discriminación de los negros, justamente la esclavitud, la revolución, la independencia, son factores que se tienen, por ejemplo, mucho en cuenta cuando a la hora de escribir una novela histórica sobre 1810, porque se intenta confundir, porque hay hechos que son de verdad y hay hechos que son de mentira. Ahora, hay dos tipos de novelas históricas y estas se diferencian claramente, porque en una los personajes y los hechos no son ficcionales, solamente se añaden a ellos, a los personajes, historias ficticias. Sin embargo, en la clasificación que queda de novela histórica, justamente se presentan personajes y hechos sí ficcionales, ubicados en un tiempo o en una historia que sí sucedió. Es decir, uno presenta personajes y hechos que no son ficcionales y el otro presenta justamente personajes y hechos que sí son ficcionales. Uno se ubica en un momento de la historia que sí sucedió y el otro añade historias ficcionales a los personajes. Mi nombre es González Sabrina Nadí y en esta oportunidad tengo el agrado de presentarme ante ustedes para ayudarlos y guiarlos en el tema de las características de la novela histórica. Como bien sabemos, anteriormente se le explicó el concepto y los tipos de novelas históricas. Entonces, ahora aquí continuaremos con las 3 características esenciales que debe tener este subgénero. Para hacer esta explicación más guiada, tengo acá al lado la computadora donde tengo expuesta la infografía que fue presentada para ustedes y iré desmenuzando esas características de modo que están presentadas en la infografía. En la primera, la segunda y la tercera que están ubicadas, ¿no? Entonces, para comenzar, primero tenemos el sentido histórico. Como bien sabemos y como pudimos leer y ver, la novela histórica está situada o ambientada en un hecho histórico. Este hecho histórico le da ese sentido histórico a la novela, porque no es lo mismo presentar una novela con un espacio y un tiempo irrelevante con presentar una novela, por ejemplo, donde se expongan cómo eran tratadas las personas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué quiere decir esto? Ese periodo histórico es el que le da el sentido a este tipo de relato, ¿no? Continuando con la segunda característica, y no menos importante, la de la verosimilitud de los hechos, convendría resaltar que en este tipo de novela, la del subgénero histórico, el autor no trata de presentarnos hechos reales, sino hechos lo más verosímiles posibles. ¿Qué quiere decir esto? Que los hechos presentados sean lo más creíbles para nosotros como lectores. Para lograr esa verosimilitud, el autor se nutre de información histórica, geográfica. ¿Para qué? Para que los hechos sean presentados lo más creíbles posibles para nosotros. La última característica presentada en la infografía es la del carácter popular. Como bien fuimos viendo, este tipo de género sitúa sus relatos en un hecho relevante de la historia. Por ello, este carácter popular tiene que verse expuesto en este relato.
De esta forma se busca que los hechos sean coherentes, porque si nosotros presentamos una obra con un tiempo y espacio ubicado en una época anterior, la vestimenta, la forma de comportarse no sería la misma de ahora que estamos viviendo en el 2020. Entonces, este carácter popular otorga a este género ese sentido que nos muestre las costumbres, realidades vividas en ese tiempo. Entonces, para ir cerrando las características de este género de novela histórica, vamos a sintetizar las 3 características presentadas. Primero y principal tenemos a las características del sentido histórico, que es la que nos da el sentido de historia a este género de literatura. En segundo lugar tenemos a la de la verosimilitud de los hechos, que es la que nos hace presentarnos hechos creíbles para nosotros como lectores. Y por último es la del carácter popular, que se relaciona con las otras 2 características. ¿Por qué? Porque nosotros nos situamos en un tiempo y espacio, y al mismo tiempo, para situarnos en ese tiempo y espacio, tenemos que presentar hechos que sean verosímiles, creíbles a esa época. Entonces, aquí vemos cómo esas 3 características se conjugan entre sí para presentarnos algo estructurado y homogéneo. Me despido a usted y espero que esta guía le haya servido como para orientarlos en este tema. Hasta luego.